Buenas jóvenes de estadística. Estamos aquí para tratar temas de la tercera unidad. Tengo preparado un material de los temas y nos vamos a reunir, a hacer 3 reuniones, máximo 4, donde vamos a tratar estos temas. Primero tenemos, eh, vamos a hablar de estimados y tamaños de muestra. Estimado de la proporción de una población. Dice que dada una proporción de muestra, estimar el valor de la proporción poblacional, introducimos la nueva notación, ¿verdad? O sea que la proporción muestral lleva este símbolo arriba, ¿verdad? Que por ahí se le llama P sombrero. Y aquí tenemos la notación de las proporciones. O sea que si la P no lleva el sombrerito es población, ¿verdad? Pero si lleva proporción de la población, pero si lleva el sombrerito, entonces sería una proporción muestral de X éxitos, ¿verdad? Pero está el contrario también, que está la Q con el sombrerito. Entonces ahí sería la proporción muestral, pero de fracasos, ¿verdad? Entonces los éxitos es de que ocurra un suceso y los fracasos es de que no ocurra. Entonces, ahí tenemos las notaciones. Intervalo de confianza. Todo esto lo vamos a estar usando a lo largo de esta tercera unidad, ¿verdad? Un intervalo de confianza eh, es una gama de valores que se usan para estimar el valor real de un parámetro de la población. El intervalo de confianza suele abreviarse como intervalo de confianza. O sea que, por ejemplo, una población sería todo Tegucigalpa, todo Juticalpa. Pero nosotros no vamos a entrevistar, no vamos a hacer una encuesta a todos los habitantes de Juticalpa eh, de cuántas horas usan redes sociales durante el día, por ejemplo. Entonces lo que nosotros sacamos es una muestra de 500 personas. Entonces esta es la población y este de aquí es la muestra, digamos. Entonces, solo entrevistamos, encuestamos a 500 personas de cuánto tiempo pasa en redes sociales durante el día. Entonces, esa muestra puede tener un intervalo de confianza de que representa a toda la población. Los intervalos de confianza están asociados con un nivel de confianza. Ese nivel de confianza puede ser del 95%, del 99%, y hay un 90% que aquí no lo puse, pero están lo más comunes son 95, 99 y 90% de que esa muestra representa la población, ¿verdad? Bueno, entonces más o menos eso es eso es un poco de teoría, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuevos conceptos, que es el P sombrerito, que sería la proporción muestral.
de éxitos y el Q sombrero, que sería la proporción muestral de fracasos, ¿verdad? Entonces eso es de las muestras. Y tenemos intervalos de confianza con un nivel de confianza del 95% y del 99%. Y menos usado el del 90%. Entonces tenemos los valores críticos. Una puntuación Z estándar puede emplearse para distinguir entre estadísticos muestrales que tienen probabilidad de ocurrir y aquellos que son improbables. Una puntuación Z de este tipo se llama valor crítico. Dice que el valor crítico es el número que está en la frontera que separa las estadísticas de muestra que probablemente ocurrirán de aquellas que no tienen probabilidad de ocurrir. Entonces el valor crítico está, la nomenclatura que se usa es Z alfa medios, ¿verdad? Y los niveles de confianza que vamos a utilizar nosotros están relacionados con esos valores críticos. Aquí tenemos un gráfico donde nos muestra aquí la probabilidad de que ocurra un evento y esta de aquí de que no ocurra, ¿verdad? Okay. Entonces tenemos, ejemplo, calcula el valor crítico Z alfa medio que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, nosotros tenemos una pequeña tabla donde va relacionado el nivel de confianza con el valor crítico. Esa pequeña tabla dice que si el nivel de confianza es del 90%, el valor crítico que vamos a usar es de 1.645. Si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico es de 1.96. Si el valor crítico, el nivel de confianza es del 99%, el valor crítico que vamos a usar es de 2.575. Entonces aquí nos piden cuál sería el valor crítico Z alfa medios para un nivel de confianza del 95%. Entonces sería 95%, nivel de confianza, el valor crítico a usar es 1.96. ¿Y este valor crítico para qué me sirve? Por más adelante vamos a usar unas fórmulas y nos va a servir para hacer cálculos ahí, ¿verdad? De los estimados, de las proporciones muestrales. Entonces, directamente ya sabemos que el valor crítico en este caso es de 1.96. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Nivel de confianza del 95%. 95%, el valor crítico 1.96. Esto indica cuánta certeza queremos tener que el intervalo de estimación contiene el verdadero valor de una población, ¿verdad? En el caso de un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es de 1.96. Entonces tenemos un valor crítico de 1.96. Eso lo vamos a estar usando. Aquí lo importante es saber que para un nivel de confianza del 95% el valor crítico es 1.96. Significa la certeza de que el 95% de lo que obtengamos, los datos que obtengamos, incluirá el valor real de la población. Como les dije anteriormente, no vamos a encuestar a todo Juticalpa, sino que hacemos una muestra de 300 personas, ¿va? Y esa tiene que tener un nivel de confianza de que incluya los valores reales, como que si estuviéramos incluyendo a toda la población. Bueno, entonces, esta es una tablita nueva, ¿verdad? Que
tienen que tenerla ahí a mano. Bueno, entonces tenemos, también vamos a usar bastante el margen de error. Cuando reunimos un conjunto de datos muestrales, calculamos la proporción muestral de éxitos. Y dicha proporción es diferente por lo regular de la proporción poblacional. Pero no, se supondría que no tanto, ¿va? No debe diferir tanto. Pero hay una diferencia entre la proporción poblacional y la proporción muestral. Acuérdense que la proporción poblacional es P y la proporción muestral es P sombrero. Y la proporción muestral de fracasos era Q sombrero. Bueno, entonces la diferencia entre la proporción poblacional y la proporción muestral se le conoce como margen de error. Y en cada sección que miremos tiene una fórmula. De acuerdo a los datos que nos den, entonces calculamos el margen de error. Se busca que sea el más bajo posible, ¿verdad? Para que la muestra refleje los verdaderos datos de la población. Entonces tenemos de este tema que el margen de error es el valor crítico, que lo sacamos de aquella tabla de acuerdo al nivel de confianza, la proporción muestral de éxitos, la proporción muestral de fracasos y el tamaño de la muestra. Esa sería la fórmula de margen de error para proporciones. Ajá. Y tenemos aquí que el intervalo de confianza, esto lo vamos a usar bastante también a lo largo de esta tercera unidad, el intervalo de confianza sería la proporción muestral menos el margen de error, la proporción muestral más el margen de error. Entonces, este sería los componentes del intervalo. Intervalo de confianza, que deberían estar dentro de los valores reales de la población. Entonces, tenemos un nuevo dato. Margen de error, que es la diferencia entre la proporción poblacional y la proporción muestral. Y tenemos un intervalo de confianza, que es la proporción muestral menos el margen de error y la proporción muestral más el margen de error. Bueno, entonces vamos a hacer, dice, ejercicios. Estimación de la proporción de una población. En una encuesta de Gallup se encuestaron, ahí es redundante, ¿va? En una encuesta de Gallup se encuestaron. Bueno, ahí es que voy a modificar eso más adelantito. En una encuesta se entrevistaron, pongámosle 1025 adultos que se seleccionaron aleatoriamente. El 29% de ellos dijeron que usaban Internet para comprar al menos 5 veces al año. Encuentre un estimado del intervalo de confianza del 99% de porcentaje de adultos que usan Internet para hacer compras. Usando esta muestra, nosotros tenemos que tener un nivel de confianza del 99% que esa encuesta representa a la población de adultos de, no sé, de cierta ciudad, ¿verdad? Ok. Entonces, primero lo que tenemos que encontrar es el valor crítico. El valor crítico Z alfa medios del 99%. Aquí la tablita decía a cuánto equivalía. Vamos a ver si la puse por aquí. Vamos a sacar aquí
que el 29% de ellos dijeron que usaban Internet. ¿Cuánto es el 29%? Es 0,29. Eso sería éxito, ¿va? Y fracaso serían que no usen Internet. Entonces, ¿cómo encuentro que no usen Internet? Pues le quito 1 a los que sí usan y me da 0,71, porque acuérdense que sumados tienen que dar 1. O sea, 0,71 más 0,29, la probabilidad es 1. Tiene que sumar 1 siempre. Entonces ya tengo la proporción muestral de la población y la proporción muestral de éxitos y de fracasos. Bueno, entonces me falta el valor crítico. Valor crítico para un 99% de nivel de confianza. Nick, 99%. disculpe. Sí, Este, el uno menos cero punto, bueno, el uno en sí, de dónde sale? ese 1, mire, 0,29 más 0,71 tienen que sumar 1. Sí. Entonces, a usted le van a dar siempre un porcentaje. Entonces, usted va a restar 1 menos ese porcentaje. Porque la probabilidad de éxito y de fracaso tienen que sumar 1. Por eso sale. Entonces siempre se le va a restar uno al porcentaje que le den. Sí, sí, siempre. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces tenemos el éxito y el fracaso. Me faltaría el valor crítico. Tengo que la muestra es de 1025. Tengo que el nivel de confianza es del 99%. El valor crítico es de, según aquella tablita, 2,575. 2,575. Eso es de acuerdo a aquella tabla que la debo de agregar por aquí, ¿va? Para que miren. Para un nivel de confianza del 95, ¿cuánto es? Del 90 y del 99. Pues del 99 decía aquella tablita que tenía varios valores, era así pequeña, que el nivel de confianza, el valor crítico para ese nivel de confianza es de 2,575. Entonces, voy a encontrar el margen de error. El margen de error, no, si la puse aquí, está la tabla. El margen de error, esa es la tablita, aquí está el 99%, valor crítico 2,575. Si la puse. Entonces, margen de error es valor crítico, la raíz de P por Q entre N. Sustituyo los valores y me queda que P es 0,29, Q es 0,71, la muestra es de 1025 y el valor crítico 2,575. ¿Cuánto es eso? Eso es 0,036. 0,036. Bueno, entonces ahora ya puedo encontrar el nivel, el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza sería la proporción muestral, que en este caso es 0,29, menos el margen de error y la proporción muestral más el margen de error. Entonces me queda 0,29 menos 0,036 y 0,29 más 0,036. Operamos en la calculadora y me queda 0,254.
y 0.326. Entonces, ¿qué representan esos números? Tenemos, con base en los resultados, con una confianza del 99%, los límites 25.4, esto se puede dejar en porcentaje, ¿va? 25.4% y 32.6% contienen el porcentaje real de los adultos que usan Internet para hacer compras, ¿verdad? Entonces, el porcentaje muestral es del 29%. Entonces, este que sería con un 99% de confianza, representa la población, representa entre el 25.4 y el 32.6% de la población, mientras el muestral representa el 29%. Por eso es que se habla de un margen de error. Bueno, entonces, tenemos a ver, otro ejemplo. Vamos a ver determinación del tamaño de la muestra. Suponga que queremos reunir datos muestrales con el objetivo de estimar alguna proporción de la población. ¿Cómo sabemos cuántos elementos muestrales deben obtenerse? Se requiere que la proporción muestral sea un estimado de la proporción poblacional, pero si no se conoce un estimado, utilizamos una fórmula para encontrar el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra, tenemos dos fórmulas. Cuando se conoce el estimado y cuando no se conoce el estimado de la proporción muestral, entonces usamos esta fórmula. Cuando no se conoce, usamos esta fórmula. Cuando no se conoce, pues asumimos que la proporción de la muestra es del 50%, 0.5. Y como el éxito es 0.5, el fracaso sería 0.5. El fracaso sería 0.5. Y 0.5 por 0.5 es 0.25. De ahí sale este 0.25. Se asume, cuando se desconoce el estimado, se asume que la proporción muestral es del 50%, o sea, 0.5. Bueno, entonces tenemos, si el tamaño de la muestra que se calculó no es un número entero, redondea al siguiente entero mayor. O sea que si el resultado es 232.54, entonces no hay 232.54 personas, va. Lo que hay es 233 personas. Se aproxima al entero siguiente. Eso yo creo que lo hemos aplicado de otros temas y entonces ya lo conocen. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcule el tamaño necesario de una muestra para estimar una proporción poblacional con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, sabiendo que la proporción muestral es de 0.6. Como conocemos la proporción muestral, entonces vamos a usar la fórmula que es para ese caso. Bueno, sabemos de casos anteriores cuánto vale el valor crítico para un nivel de confianza del 95%. Dice aquí que la proporción muestral
de éxitos es 0.6. Por lo tanto, de fracaso sería 1 menos 0.6, o sea, 0.4. Entonces dice, para un nivel de confianza del 95%, Z alfa medios, el valor crítico es de 1.96. Por aquella tabla, ¿verdad? Aquella pequeña tabla que miramos. Y eh, el margen de error es de 0.05. ¿Por qué? Porque 5 entre 100 es 0.05. 0.05. La fórmula es esa de ahí, ¿verdad? Dice que el valor crítico va elevado al cuadrado, se multiplica la proporción muestral de éxito por la proporción muestral de fracaso entre el margen de error al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Eso es 1.96 al cuadrado por 0.6 por 0.4 entre 0.05 al cuadrado. Entonces, operamos en la calculadora y miramos que nos da 368.79. Y como dijimos, lo redondeamos al entero siguiente, o sea, 369 personas. ¿Cuál es la conclusión? No puse conclusión, pero bueno, el tamaño de la muestra debe de ser de 369 personas con una confianza del 95%. Ese debería ser el tamaño de la muestra. Ahora vamos a ver un ejemplo donde no se conoce la proporción muestral, ¿verdad? Es esa fórmula. Entonces, si no se conoce la proporción muestral, vamos a asumir que este dato no lo dan. Y la fórmula tiene el 0.25, que el 0.25, como les dije, era 0.5 por 0.5, porque en ese caso, que no se conoce la proporción muestral, se asume que es de 0.5. Si no me dan la proporción muestral, yo utilizo esta fórmula y en esa fórmula yo sé que para una confianza del 95%, disculpen, una confianza del 95%,